Mi nombre completo es Percy Antonio Rojas Ferreira, soy médico de la Dirección Regional de Salud de Loreto en este momento. En enero del año 2020 yo estaba como gerente de la red asistencial Loreto de salud acá en la ciudad de Iquitos. Sí, mientras cuando empezó la pandemia, como les repito, yo estaba laborando en salud, ¿no? Y ocupaba el cargo de gerente de la red. Las funciones allí básicamente son la de dirigir la red Loreto de Salud, que tiene 9 establecimientos en toda la región y que tiene 250.000 afiliados, ¿no? Asegurados por el salud. Bueno, para empezar, pues yo creo que todos ya sabemos, ningún sistema de salud en el mundo ha estado preparado para poder asumir, digamos, el enfrentamiento a una enfermedad desconocida hasta ese momento para la comunidad científica. Pero dada la situación que se presentó en la ciudad de Iquitos, que fue una situación bastante difícil, logramos implementar algunas medidas dentro del hospital que nunca lograron ser suficientes. Entonces, básicamente lo que se hizo fue orientar, en este caso el hospital de salud, que era el que recibía a los pacientes, para que se pueda brindar atención básicamente a los pacientes COVID, porque el hospital es un hospital general de muchas especialidades y cuando empezó el COVID, básicamente el hospital se orientó al manejo de COVID en su totalidad. Ya se dejó de atender a algunas otras especialidades y solo se atendía COVID. Y algunas emergencias, lógicamente, que se fueron presentando, ¿no? Entonces, eso fue una primera medida cuando el hospital regional colapsó, porque en el proceso, primero, hay que decir que en una reunión de autoridades se define primero que el hospital regional de Loreto iba a ser el hospital COVID de la región, entonces incluido para los pacientes asegurados de salud. Entonces, inicialmente nuestros pacientes eran enviados allá, pero eso no tardó mucho. En menos de un mes el hospital regional también colapsó, ya no tenía capacidad para recibir más. En ese momento ya nuestro hospital tuvo que asumir también la recepción y hospitalización de los pacientes. Salud en Loreto tiene 250.000 afiliados aproximadamente en promedio. 1/4 de millón de habitantes en Loreto son asegurados de salud, entre asegurados directos y sus familiares. ¿Qué es lo que hicimos, no? Primera medida, orientar básicamente la atención a los pacientes COVID. Segunda medida, se construyó un hospital, porque como el hospital es pequeño, se hizo un hospital de campaña, en un espacio adjunto que teníamos allí para 75 camas adicionales a las aproximadamente 100 que se manejan en salud. Es decir, logramos tener una capacidad operativa de más de 170 camas, ¿no? Para poder atender a los pacientes. Se fortaleció nuestras unidades de cuidados intensivos. Antes de la pandemia, el salud solamente tenía 3 ventiladores mecánicos en el hospital. Entonces, evidentemente era eso totalmente insuficiente. ¿Cómo se abastecía de oxígeno el hospital? Compraba a 2 empresas que había en la ciudad. Teníamos un contrato formal, pero cuando empieza la pandemia, estas empresas empiezan también a abastecer a otros hospitales y entonces nos comienza a dar menos oxígeno del que ya teníamos regularmente. Y el que ya teníamos regularmente era totalmente insuficiente. Entonces, la capacidad operativa de estas 2 empresas que nos abastecían quedó pues muy por debajo de la necesidad. Entonces, lo que hicimos fue implementar envíos de oxígeno desde la ciudad de Lima en aviones del ejército, de la FAP. Se logró hacer eso hasta que en el mes de mayo del año 2020, es decir, un mes, 2 meses de iniciada la pandemia en la ciudad de Iquitos, logramos tener nuestra primera planta de oxígeno. Planta de oxígeno que inicialmente venía para el hospital regional, pero que logramos hacer cambiar la decisión del MINSA y esa planta fue al hospital del seguro, ¿no? De tal forma que a fines sea la segunda quincena de mayo logramos ponerla en operación y de esa manera ya logramos tener un autoabastecimiento para nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo para esas 70 camas adicionales que habíamos creado. En esta área, que fue un hospital de campaña que se levantó en 7 días, ahí se aislaban los pacientes, digamos que tenían menos gravedad. Pacientes ya muy graves que necesitaban más soporte de oxígeno con ventilador mecánico pasaban a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI, en donde logramos también aumentar de 5 hasta 20 camas con ventilador mecánico.
Al comienzo de la pandemia, la UCI regular normal del hospital del seguro acá tenía solamente 6 camas hospitalarias, 6 camas UCI. Tuvimos lógicamente que hacer algunos préstamos de algunas otras clínicas para que pudiéramos tener, pero en el transcurso de los meses logramos llegar hasta 20 ventiladores mecánicos, entonces 20 camas. Tuvimos que generar una nueva área de UCI para poder albergar a los pacientes que ya teníamos. ¿Qué problemas teníamos ahí? O sea, podíamos tener el equipo. Luego el equipo se conseguía. El gran problema era el personal especializado, porque no cualquier médico puede trabajar en una UCI. Tiene que tener cierto entrenamiento. Entonces, los médicos especialistas en UCI son muy escasos en el Perú. En todo el Perú ha habido dificultades. Tuvimos que convencer a médicos de otras especialidades para que pudieran también ayudar en la atención de los pacientes de UCI, porque allí se requiere una atención de 24 horas del día y de manera continua. Entonces, había una necesidad de tener mayor cantidad de médicos y lógicamente se hizo con el apoyo de otras especialidades. Y ya en el mes de junio, julio del año 2020, sí pudimos hacer convocatorias para contratar a personal, digamos, sociólogos, especialistas y generales para que nos vinieran a dar soporte. Recordemos también que esta enfermedad, aparte digamos, del contagio masivo en la población general, el personal de salud, al estar en contacto con los pacientes, también se enfermaba. Y el personal que se enfermaba, lógicamente, tenía que ir a su aislamiento y descanso. Hacía que tengamos pérdidas de personal. Y el poco personal que venía a apoyar se contagiaba, se enfermaba y también era una pérdida para el hospital. Entonces teníamos que mover. Ha llegado un momento que en el hospital teníamos menos de 10 médicos trabajando porque muchos se enfermaban, lógicamente tenían que cuidarse, ¿no? Ya después de 20, 30 días, cuando se recuperaban, volvían al trabajo. Ahí habían periodos de tiempo en el cual teníamos mucha limitación y de ahí de que habían lógicamente mucha desesperación, muchas quejas de los pacientes. Los hospitales hacíamos lo que se podía hacer con los recursos que teníamos. Como vuelvo a repetir, ningún sistema de salud ha estado preparado, menos el peruano y menos acá en Loreto, no teníamos muchas dificultades. Yo siento que la pandemia lo que ha hecho es develar la situación de nuestro sistema de salud y esperemos que a partir de todo lo que ha pasado se puedan tomar decisiones, ¿no? Porque la pandemia se ha visto de que una pandemia como esta no solo causa problemas en el sistema de salud, sino ocasiona toda la parálisis de la sociedad. Tener hospitales preparados para asumir esta función va a hacer de que la sociedad tenga una medida de protección adicional. Pero para lograr eso se requiere presupuesto, los recursos que puedan tener los sistemas, los hospitales, para que lógicamente pueda garantizar siempre una atención adecuada, ¿no? Lógicamente la experiencia ya de trabajar en COVID tiene que también ser evaluada, ¿no? Entonces, los mensajes de comunicación yo creo que tal vez a nivel nacional no han sido los correctos, ¿no? Los más adecuados, porque todos querían hablar, todas las autoridades querían hablar, pero a veces el médico no hablaba. Hablaba el presidente, hablaba el alcalde, pero el personal, digamos, de salud, los que dirigían el proceso de salud, muchas veces no tenían la audiencia para poder llegar a la población y dar los mensajes claros. Entonces ahí hay un fallo en la comunicación de la gravedad de la enfermedad. Y la población tiene que estar informada para ver qué medidas tiene que tomar. Siento que ahí eso pudo ser mejorado. En cuanto a las demás estrategias, se logró conseguir los 20 ventiladores mecánicos. Con la planta de oxígeno que se consiguió, se logró tener una mejor cobertura de oxígeno. Al año 2021 ya se pudo obtener una segunda planta de oxígeno. Ahorita son esas 2 plantas de oxígeno las que cuenta de salud, producto justamente de la pandemia que se lograron conseguir. Los ventiladores mecánicos, lógicamente, que ya se mencionó. Y también el Salud Central nos dio plazas para contratar personal, ¿no? En la medida que, como digo, había déficit de personal porque se enfermaban también, o algunos pedían por la edad de los médicos, pedían su exoneración porque ellos también eran pacientes con factores de riesgo. Tuvimos que contratar médicos jóvenes que querían laborar y, lógicamente, eso teníamos que disponer de un recurso. Y ese recurso nos dieron desde el nivel central para poder hacer esas contrataciones tanto de médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, pero eso ya no fue inmediato, eso no fue cuando
En la primera ola, cuando tuvimos mayor impacto, ¿no? Fallecieron muchos médicos del hospital. Muchos médicos ofrendaron su vida porque justamente se enfermaron atendiendo pacientes. Entonces, eso lógicamente tiene un impacto también sobre nosotros porque son compañeros de trabajo que laboraban con nosotros y luego que también sufrieron el embate de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo eso se trabajó, esas estrategias. La enfermedad hay que decir que se comportó por olas, ¿no? Las clásicas olas que hemos tenido, las dos primeras de un impacto bastante grande y luego la tercera y la cuarta que ya con la implementación de la vacunación lógicamente fueron menos, ocasionaron muchísimo menos muertes, ¿no? Sí originaron enfermedad, pero ya mucho más leve, ya no requerían las UCIs y lógicamente ya teníamos una población protegida. Entonces las primeras dos olas, y la primera y la segunda, sí fueron terribles para Loreto. A ver, primero sería bueno explicar por qué se presentaron. Recuerden que cuando esta enfermedad apareció, no se conocía mucho de la enfermedad. Entonces, cuando un paciente fallecía, también no se sabía qué hacer con él. Muchas familias que perdieron a sus seres queridos, pacientes fallecían en el hospital, no querían recogerlos, ¿no? Porque había también la información de que el paciente tenía que ser cremado y muchos no tenían los recursos para poder hacerlo. Y aunque lo tuvieran, en Iquitos solo había una empresa que hacía ese servicio a un costo bastante alto. Empresa a la cual a los 7 días de comenzar la pandemia también su equipo se malogró y ya no podía hacerse la cremación. Mucha gente por eso dejaba su cadáver en el hospital y lo que el hospital hacía era ponerle una morgue improvisada porque de hecho no teníamos una capacidad tan grande, nunca habíamos tenido una mortandad tan alta, ¿no? Entonces eso ocasionó que en algún momento de la pandemia llegáramos a tener hasta más de 20 cadáveres en nuestra morgue, ¿no? Y bueno, no solo ocurría en salud, ocurría en todos los hospitales. Hasta que luego eso se fue normalizando, el gobierno regional ahí planteó algunas alternativas para el manejo de cadáveres y luego se vio pues que ya el cadáver ya no transmitía la enfermedad. Entonces podía hacer el manejo y el servicio funerario regular del paciente, tomando las medidas de precaución siempre, ¿no? Entonces, luego pudimos conseguir tuvimos la donación de una empresa privada de un container que podía albergar a más de 50 cadáveres y que logramos hacerlo funcionar y con eso ya había un mejor manejo de los cadáveres. Aparte, con los médicos patólogos, anatomopatólogos que teníamos ahí, ellos eran los encargados de poder identificar los cadáveres y poder tenerlos identificados para que cuando llegara su familiar lo pudiéramos ubicar y hacerle la entrega, ¿no? Ellos hacían el manejo. Se tuvo que contratar personal también para que estuviera a cargo de esta área y existiera pues el manejo más respetuoso posible también sobre un cadáver. Pero dentro de las circunstancias que tuvimos, lógicamente, algunos días pasamos unas situaciones bastante complicadas porque al comienzo pues no había la capacidad para disponer de un ambiente para la cantidad de cadáveres que se manejaban, ¿no? Pero eso lo fuimos mejorando con el apoyo ya técnico de los especialistas, poder identificarlos y al final hacer entrega pues, a su familia, ¿no? Yo lo que creo es que el sistema de salud hizo lo que podía hacer, lo que estaba en su capacidad de hacer. No le podemos pedir algo a alguien que haga lo que no puede hacer, no tiene los recursos para hacer. Y la lección aprendida, como reitero, es que los servicios de salud necesitan el presupuesto que se requiere. El Perú gasta menos del 4% de su PBI en su sistema de salud. 4%. La OMS plantea que mínimamente tiene que ser 6, es el mínimo. Entonces hay un 2% de déficit todavía que debería dar el gobierno para eso. ¿Qué puede ser más demostrativo de que necesitamos un sistema de salud con recursos y fortalecido que la pandemia? O sea, todo lo que hemos vivido en la pandemia, creo que estamos de acuerdo en que a partir que esto no debiera volver a ocurrir. ¿Puede volver a aparecer un nuevo virus más adelante? Sí es posible que pueda aparecer. Pero lo que no puede volver a ocurrir es que nos encuentre nuevamente en la misma situación delante de la pandemia. Las experiencias aprendidas tienen que demostrarnos y tienen que llevarnos a hacer de que esa situación cambie. Entonces, esto es un llamado de atención a las autoridades que disponen de los recursos para que se den los recursos que el sistema de salud necesita. Yo
ahora estoy viendo que tenemos déficit de personal en muchos establecimientos de salud de Loreto, en los hospitales también. Entonces estamos volviendo a la realidad pre-pandemia, pero eso quiere decir que estamos condenados, si es que no se hace nada, a volver a repetir la historia, cosa que no debe ocurrir. Entonces una lección aprendida es que el sistema de salud tiene que ser fortalecido, tienen que entregársele los recursos que necesita para que se contrate especialistas, para que se compre equipos, para que se tengan instalaciones adecuadas. Si no hace esa inversión que podría a lo mejor para un gobernante verse como un gasto, tiene que verlo como una inversión, porque si el sistema de salud colapsa, colapsa toda la sociedad. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente no tenía que comer? Porque muchos emprendimientos quebraron, porque no se podía trabajar, no se podía vender, no se podía hacer nada. Entonces, pero si tuviéramos un sistema de salud que prevenga la enfermedad, que vigile y que controle y que maneje si se dan los casos, el impacto a la sociedad sería muchísimo menor, como hemos visto en algunos países. Algunos países también han vivido, pero su economía se ha mantenido. No ha habido una afectación tan grande como la de en el Perú y en Loreto en particular. Entonces yo creo que la lección aprendida acá es que los gobernantes tienen que dar los recursos que necesita el sistema de salud para no repetir la historia. Bueno, la perspectiva es, yo creo que profesionalizar más el sistema de salud, hacer de que gestores profesionales con experiencia manejen los sistemas de salud, manejen los recursos. Eso creo que es un mandato ahora de responsabilidad y que se den los recursos. Pero una vez que se dan los recursos, estos tienen que ser utilizados de una manera adecuada. Y para poder utilizarlos de una manera adecuada, tienen que estar al frente de las instituciones de salud gente preparada, gente que ha estudiado, gente que tiene experiencia. Entonces, eso también es un mandato que creo que debe hacerse para que los recursos que se puedan dar sean de la mejor forma utilizados para fortalecer el sistema de salud. Lo otro que hay que mejorar es la comunicación del riesgo a la población. O sea, en el tema comunicacional, creo yo que no hemos hecho lo mejor. Creo que los mensajes dirigidos a la población en general pudieron haber ayudado a mucha gente a salvaguardar su salud, a darles mensajes claves de cómo pueden ellos evitar la enfermedad o prevenirla, o si se contagian, cómo en la casa pueden, digamos, tratar al paciente, ¿no? Entonces, ese tema comunicacional, la comunicación del riesgo, llamamos nosotros en salud, es un tema que es un reto al cual debemos prepararnos con profesionales como ustedes, ¿no? Para poder ir mejorando esos procesos también.